de Tertulia Positiva de Panamá. Quería decirle, bueno, que yo soy profesor de filosofía, he sido desde hace mucho tiempo. Ahora les voy a hablar un poco de mi vida, así que la presentación fundamental va a ser en lo que voy a hablar. Yo escogí el tema de la literatura y como mi experiencia de vida porque tengo una gran preocupación. Yo tengo nietos, ¿verdad? Tengo hijos, sobre nietos pequeños, y me preocupa que el mundo del internet, el mundo de los juegos de video está absorbiendo a los niños, y la literatura la siento como en peligro. Pues no sé si ustedes que también tienen hijos y nietos pequeños tendrán esa misma preocupación, pero yo como humanista, como amante de la literatura y de la filosofía, siento esa preocupación, y por eso pues he decidido abrir esta conversación con ustedes. Yo quiero dejar una pregunta para el final, para que todos la reflexionemos y tratemos después de sacar alguna conclusión final. La pregunta que les voy a dejar para el final de la tertulia sería si el lector nace o el lector se hace. Yo quiero que esa pregunta la mantengan todos en su mente, y en la medida que yo vaya desarrollando, bueno, vayamos sacando conclusiones para el final. Pueden intervenir, me pueden preguntar, pueden aproximarse a cualquier duda para esclarecerla. Insisto nuevamente, el título va a ser, o lo que voy a abordar hoy es mi experiencia como lector, ¿de acuerdo? Más que todo, cuál ha sido mi relación con la literatura, y a partir de allí, pues, tratar de llegar a esa pregunta final o pregunta última que le dejé planteado. Vamos a comenzar diciendo que toda lectura es personal. Nosotros comenzamos a leer y somos nosotros quienes entramos dentro del texto. No es un proceso colectivo, como en otros casos, sino un proceso de cada uno de nosotros. Cada uno de los lectores siente el libro a su manera. Cada lector tiene una experiencia personal cuando entra en el texto, y eso es lo que Roland Barthes llama el placer ante el texto. Cuando nos comunicamos, cuando entramos, cuando nos identificamos con los personajes, cuando nos identificamos con las acciones, con la trama, el argumento, nosotros estamos sintiendo pues una especie de placer. Se podría decir que el que ama la literatura es un hedonista también, no en el punto de vista de la comida o del sexo, sino es un placer espiritual muy grande que le llena la vida a uno. Ahora quiero dejar planteado de entrada que cuando nosotros leemos desde nuestra cultura. Cada uno de nosotros tiene una cultura diferente, ya vamos a ver cómo se presenta, y eso, desde allí nosotros leemos. Esa experiencia única que tenemos nosotros, que es propia y personal, se sustenta en la cultura de cada uno de nosotros. La cultura, para el lector, tiene tres dimensiones, ¿verdad? Que nos va a nutrir a nosotros, ¿no? En nuestra formación intelectual, en nuestra formación como lectores, ¿verdad? La primera es la cultura universal, que nosotros recibimos porque somos herederos de esa cultura, sobre todo de la occidental. Y si ustedes quieren también, los que están interesados en el orientalismo, del oriental. Es decir, nosotros recibimos información de libros, recibimos información de obras de arte, el colegio nos pone en vinculación con la historia del arte, la historia universal, la literatura. Los que hemos ido al colegio, hemos estudiado, pues recibimos esa información de la cultura universal. Esa cultura es propiedad de toda la humanidad, porque es una construcción, esa sí es colectiva, que se ha hecho a través del tiempo. Entonces, ese es el primer núcleo, la primera dimensión que nosotros recibimos de cultural y que nos va a servir a nosotros para poder aproximarnos en profundidad al texto literario. La segunda dimensión es la cultura nacional y regional. Cada uno de nosotros nace en una determinada cultura, un determinado país, y en una determinada ciudad, localidad, esa segunda cultura nos va a alimentar, ¿verdad? ¿Qué nos deja esa cultura? Por ejemplo, lo que son los valores, las costumbres, las tradiciones, y fundamentalmente los símbolos patrios, la historia nacional, etcétera, etcétera. Esa historia está muy vinculada a la vida familiar, a la vida, ¿verdad?, de la comunidad que todos tenemos, a la escuela, etcétera, etcétera. Pero, insisto, es un segundo nivel que nos permite aproximarnos, pues, con ciertas características propias
y cada uno va a leer desde esa cultura. Y el tercer y último elemento es ya la síntesis de las dos. Es la cultura personal, lo que hemos cultivado, lo que hemos ido, ¿verdad? Trabajando a través del tiempo, leyendo, viendo películas, ir al teatro, a los conciertos, el contacto con el folclore, con la literatura popular, con la cultura popular. Todo eso, ¿verdad? En el sentido de lo personal, de la cultura personal, es un proceso que desde que nacemos estamos llenándonos de esa cultura. Esa cultura nos hace y nos transforma, no es estática. Cada quien va creciendo en la medida que está mayor, tiene mayor contacto con el hecho cultural. Entonces, desde esas tres dimensiones, ¿verdad? Que son la general, la nacional y la regional, y por último, la síntesis, que sería la cultura personal, nosotros leemos. Eso es lo que nos permite a nosotros, ¿verdad?, tener una apreciación muy clara de lo que es el hecho literario. Todos leemos y todos tenemos esas tres dimensiones. Como tenemos una cosmovisión, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, una manera de ver el mundo y ver la vida, que se sustenta en nuestros valores, nuestros principios. También tenemos, ¿verdad?, una cultura personal. Esa cultura personal, ¿verdad?, es una especie de observatorio espiritual. Fíjense bien, la cultura personal es un observatorio espiritual con el cual nosotros vemos la vida. Pues entonces, esa cultura nos sirve para comunicarnos. Veamos un ejemplo fácil, ¿verdad?, para ilustrar lo que quiero decir. No es lo mismo leer a Homero si usted conoce o no conoce la mitología griega. Si usted conoce, ¿verdad?, el pensamiento de los griegos, la cultura general de los griegos. Quien tenga un conocimiento de la cultura griega, de la mitología, podrá entrar más en profundidad y entender más a Homero que una persona que no lo tenga. Eso hay que dejarlo claro. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un libro más reciente, En nombre de la rosa, de Humberto Eco. Los que lo leyeron se darán cuenta que había una disputa entre los franciscanos y el Papa, que era el centro del problema en el libro. Si usted no conoce o tiene unas nociones básicas de la cultura medieval, si no tiene unas nociones de la filosofía medieval, de la escolástica y de los problemas que ahí se trataron, entiende relativamente el texto y a lo mejor posiblemente hasta no le llegue a gustar, siendo esa una de las grandes obras del siglo XX. Entonces, nuestra cultura personal nos permite a nosotros, ¿verdad?, contemplar el texto de una manera más profunda y poder comprenderlo de una manera cabal si nosotros tenemos una mayor cultura. Insisto en esto, una mayor cultura me da una mejor y una mayor aproximación al texto literario. Ese es, en principio, uno de los elementos fundamentales. Yo quiero ahora dirigirme un poco hacia mi experiencia personal y espero no fastidiarlo con esto, ¿verdad?, porque quiero tomarlo como una referencia de lo que ha sido mi formación. Pues. Yo tuve una infancia muy especial, mejor dicho, no tuve infancia. Tuve un problema de muy pequeño, de recién nacido, prácticamente de un asma bronquial que no me permitió prácticamente asistir al colegio. La escuela primaria prácticamente yo la vi muy poco, me ponían profesores en la casa para poder seguirme. Mi mamá me daba muchas clases, mi mamá era una mujer muy culta, tenía un dominio de la literatura francesa muy profunda y bueno, no pude hacer deportes, no pude, los juegos violentos de los niños no los podía realizar porque me faltaba la respiración, me ahogaba. Y eso pues me marcó mi vida. Yo pienso que el asma fue una de las cosas que más me ha marcado a mí, mi existencia y mi vida. En este momento pues mi papá y mi mamá me llenaron el cuarto de libros. Me llenaron el cuarto de libros, me compraron microscopios, telescopios, juegos didácticos. Y bueno, mi infancia pues transcurrió entre libros. Eso me hizo pues tener una vida como muy metida en mí mismo, muy centrado en mí mismo por el asma, el no poder estar muy vinculado a otros niños, me hizo ser un ser un poco más cerrado y me permitió pues tener un contacto profundo con los libros.
yo leía lo que la literatura de cualquier muchacho de joven, que era algo de Julio Verne, La Isla del Tesoro, de R. Louis Stevenson, ese tipo de libros, los viajes de Gulliver, de Swift, esas eran las literaturas pues, de la infancia, por decirlo de una manera. Pero hubo un hecho fundamental que me marcó, y quiero señalarlo aquí porque es una cosa que todavía yo trato de entenderla en mi vida, y pienso que fue una especie de milagro, ¿verdad? Mi hermana Edna, que era mayor que yo, mis hermanas cuando yo estaba muy agotado ya, que no leían, ellas llegaban del colegio y se ponen a leerme. Y yo les pedía que me leyeran los libros que me gustaban. Pero mi hermana Edna era una lectora voraz, una gran lectora, y estaba obsesionada por Dostoyevsky. Yo tendría 8, 9 años máximo, cuando ella me empezó a leer Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky. Y posteriormente pasó a leerme Crimen y Castigo. Y ahí tuve una gran experiencia para un niño de 8 años, yo diría que tampoco hasta traumática. Pues. Había una escena de Crimen y Castigo donde un hombre, un cochero, mata a latigazos un caballo porque no podía arrancar una carreta llena de peso. Y Dostoyevsky lo describía pues con una tal precisión, como la sangre iba cayendo, llenando la nieve, el contraste entre la sangre roja y la nieve blanca. Y bueno, ese hecho a mí me impactó muchísimo, la muerte del caballo. Pues. Yo pienso que me dio unas dimensiones muy especiales. Primero, un amor y un respeto hacia los animales, que lo tengo desde ese momento. Pues. Y después, padecí pues, durante mucho tiempo de pesadillas, porque aparte de las noches con el insomnio del asma, tenía las pesadillas del caballo y de lo que le estaban haciendo sufrir a ese animal. Eso me impactó mucho en la vida. Posteriormente, a los 14 años en adelante, que fui perdiendo el asma, mi papá me indujo a leer Julio Verne sistemáticamente. Y bueno, disfruté mucho con 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, de Tierra a Luna, etc. Y bueno, le agradezco a mi mamá, sobre todo mi mamá era una mujer sumamente culta, la haberme pues dado plasma y bueno, pero me quedó esa experiencia y ese amor por la literatura. Evidentemente también el ambiente de mi familia, yo creo que me ayudó mucho, pues, porque le tomé amor a los libros. Mi circunstancia de vida, más una gran biblioteca que tenía mi mamá y mi papá, me hizo tomarle un gran amor a los libros y siempre mis hermanas fueron todas grandes lectoras y yo, bueno, tuve ese ambiente que me facilitó. Quería decirles, pues, que desde que leía a Dostoyevsky, esa primera vez que mi hermana lo leyó, llegué a los 17 años y volví a tomar a Dostoyevsky ya por mis propias manos, pues, mi propia lectura. Y bueno, me he hecho un fanático de la literatura rusa. Es una de las literaturas que más admiro, la que más posiblemente me ha marcado, por su profundidad social, la profundidad psicológica de los personajes, la descripción de los paisajes, etcétera, etcétera, las costumbres. Pues. Yo creo que en la literatura rusa hay una gran filosofía y bueno, me enamoré de los autores rusos desde los 17 que comencé a leer ya yo mismo a Dostoyevsky. En adelante no me he podido separar y periódicamente pues vuelvo a leer y a releer muchos libros. Entonces esa fue un elemento importante que quería yo señalarles, pues que me hice un fanático de un tipo de literatura y yo creo que ella me marcó la manera de ver la vida y que va a ese amor hacia la literatura y la filosofía rusa me marcó para elementos posteriores de mi vida. A los 18 años yo cometí un error garrafal en mi vida. Comencé a estudiar administración de empresas. Estudié 4 años y trabajé 5 años como administrador de empresas.
pero veía mi vida gris, oscura. Mi vida no tenía ningún deleite, entraba a trabajar y entonces en trabajar en una empresa privada y ahí lo que veía eran números y bueno, no me sentí nunca bien. A los 23 años, afortunadamente, abandoné la administración definitivamente, tanto en los estudios como en el trabajo, y entré a estudiar filosofía. Eso fue una bendición, yo pienso que fue lo que más me marcó, pues, y a Dios le agradezco haberme iluminado, irme hacia la filosofía, porque me encontré en mi mundo, pues la filosofía me dio todo lo que yo aspiraba, me dio una cantidad de elementos y de recursos, y en ese momento me di cuenta que la literatura fue la base de mi formación filosófica. Yo entro a estudiar filosofía precisamente por los autores rusos y por los autores latinoamericanos que ya estaba comenzando a leerlo. La filosofía se transformó para mí en un instrumento de análisis literario. Ustedes dirán, bueno, hay muchos instrumentos de análisis literario, el estructuralismo, las diferentes teorías que hay para la interpretación de los textos, pero para mí, pues yo me dediqué a estudiar la filosofía desde el punto de vista o la literatura desde el punto de vista filosófico. Y siento que es importante, quien quiera conocer en profundidad un texto, debe tener un cierto conocimiento filosófico, aunque sea elemental. Pues. Por ejemplo, si vamos a estudiar el existencialismo, que ya es estrictamente una filosofía y una literatura, en el caso del existencialismo francés, nos vamos a dar cuenta allí que la comprensión del texto depende fundamentalmente del bagaje filosófico que tenga la persona. Un libro como La náusea de Jean-Paul Sartre o cualquiera de los libros de Simone de Beauvoir, de las piezas de Gabriel Marcel y cualquiera de las novelas de Sartre y del teatro sartreano nos lleva, pues, o conlleva a una necesidad filosófica para poder entender cabalmente el texto. No es que el texto no se pueda leer si usted no conoce filosofía. Igual les dije, no es que usted no pueda leer Homero si no conoce de mitología griega o si no conoce la cultura griega en general. Simplemente que la apreciación del texto se hace mucho más limitada. Entonces, en mi caso particularmente, siento que la literatura pues me dio la base para entrar en la filosofía y con la filosofía pude tener una comprensión mucho más cabal de lo que es la literatura. También quería decirles que después que entré a estudiar filosofía, yo estudié con la formación de los jesuitas en Caracas. Ellos me nombraron profesor casi antes de terminar de graduarme y pasé a dar clases en el Colegio San Ignacio, que ustedes mencionaban allí, y después di clase en el Jesús Obrero, donde se forman los jesuitas. Le di clase a los jesuitas y bueno, tuve una experiencia literaria y filosófica muy enriquecedora. Y a partir de ahí, Dios me dio la dicha de ser feliz. Pues para mí lo que más me gusta es dar clases y leer. Paso horas diariamente leyendo y bueno, tengo un apartamento lleno de libros, me voy prácticamente todas las mañanas a leer, porque eso es lo que me gusta hacer. Dios me ha dado pues la posibilidad de hacerlo y lo disfruto. Dentro de mi formación literaria tuve un muy especial latinoamericano, quería dejar esto claro. Los latinoamericanos, los autores latinoamericanos como García Márquez, Cortázar, Borges, Octavio Paz, Sábato, Benedetti, Horacio Quiroga, Roberto Arlt, entre otros, el mismo Ron nuestro, fueron fundamentales en mi formación, porque yo me levanté en un proceso de filosofía muy latinoamericanista. En la universidad en aquel momento estaba los jesuitas en un proceso de contacto con la realidad, de transformación social, etcétera, etcétera. Y ya yo traía la sensibilidad por Dostoyevsky, porque lo que les conté, Dostoyevsky era un autor de sumamente crudo en cuanto a la crítica social y la realidad social, pues, y encajé perfectamente en ese mundo de los jesuitas de aquel momento y pude dar clases y bueno, y estos autores latinoamericanos me llevaron pues, a comprender más
lo que es América Latina. En esta escuela que me levanté tuve maestros, profesores especiales muy buenos, jesuitas o ex jesuitas, que nos conectaron pues con la realidad filosófica y fue, aunque éramos pocos estudiantes en el curso, para mí fue una de las experiencias más grandes, pues todos los maestros que tuve, todos los profesores que tuve fueron gente muy brillante y en aquel momento casi todos venían de estar formados en Europa, porque los jesuitas mandaban a la gente a formarse en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Lovaina, y bueno, ellos nos dieron una visión de la realidad muy especial. El amor mío por la literatura latinoamericana me llevó a escribir y he publicado varios libros, muchos artículos. Casi todos los libros que he escrito están vinculados con América Latina. Latinoamérica profunda, Latinoamérica, filosofía, identidad y cultura, el positivismo en Venezuela. Bueno, no quiero fastidiarlos con eso, pero toda mi obra gira hasta ahora en el pensamiento latinoamericano y lo que es la filosofía latinoamericana. En un momento específico me dediqué y me aboqué a estudiar el problema de la identidad cultural, ¿verdad? ¿Qué somos los latinoamericanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué surgimos? ¿Quién es el hombre de este continente? ¿Quiénes somos nosotros? Y bueno, con eso nutrí, esas preguntas me nutrieron pues mis libros y sobre ellos fundamentalmente he trabajado. Posteriormente, no sé por qué, ¿verdad? La filosofía y letras antes era una sola carrera, pero desde los años creo que 70 o finales de los 60 se separaron y antes era la carrera filosofía y letras. Actualmente filosofía o letras, tiene las dos opciones para tomarla. Yo lamento que eso haya sucedido porque yo pienso que las dos carreras se complementan y bueno, son las dinámicas del mundo y de la docencia que llevaron a separar a las dos disciplinas. Pero yo pienso particularmente que deberían de estar juntas y que una enriquece a la otra, como les dije, y la filosofía sirve como instrumento de análisis de la literatura y la literatura, al que le gusta, le sirve como sustrato para la entrada a la filosofía. Entonces, ¿se cortó? ¿Aló? Imagen, se me suspendió. No tiene imagen. El internet. Sí, ¿no? ya voy. Apagó el micrófono sin darse cuenta, creo. Sí, creo que se salió. Se le cayó la señal. Sí. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Más bien, demos gracias a Dios que ha durado mucho continua la señal allá en Venezuela. Que está en Él está aquí en Venezuela, ¿no, Cecilia? Sí. Sí, él está en Maracaibo. Bueno. Yo lo voy a llamar un momentico, a ver. Y allá es peor, allá es terrible. Aquí está. Sí, estoy nuevamente con ustedes, creo. ¿Sí? Aquí estamos, sí, ya te oímos. Sí, perfecto. Bueno, las interrupciones típicas, aquí el internet es muy malo y se cayó pues en un momento determinado. Pero bueno, seguimos adelante. Quería hablar un poco de los grupos donde he trabajado ya fuera de la universidad. Yo he sido profesor de la universidad, me jubilé de la Universidad del Zulia después de 25 años de servicio como profesor de filosofía. Pero afortunadamente entré en contacto con dos grupos literarios sumamente buenos que me han llenado hasta ahora la vida después que dejé la universidad como docente oficial. Y es el grupo de filosofía que dirige Ana Isabel García, nuestra compañera que está con nosotros en este momento, y el grupo literario, que es un grupo en Maracaibo que tiene más de 50 y tantos años de existencia. En ese grupo de literatura me vinculé con ellos cuando llegué yo de Caracas a vivir en Maracaibo, hace 35 años prácticamente. Entonces, con el grupo literario hemos tenido una experiencia sumamente enriquecedora porque me dio la oportunidad pues de
de hacer en este último lapso de 1 o 2 años un contacto con la literatura clásica. Una de las integrantes del grupo, de las coordinadoras, me pidió que hiciera una especie de puente, una especie de paseo desde los griegos hasta nuestros días, estudiando cada una de las tendencias, las corrientes, las maneras de hacer literatura. Y bueno, eso me ha enriquecido. Primero porque me permitió volver a leer muchas obras que había leído muy joven y que después que las leo ahora, por eso mismo que les dije, de que la cultura personal nunca se detiene, les he sentido un sabor distinto. Leer, por ejemplo, El Quijote a los 25 años no es lo mismo que leerlo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, para mí ha sido una experiencia. Leer a Homero, insisto nuevamente, ha sido muy diferente cuando lo leí cuando tenía 20 años. O leer a la literatura caballeresca desde hoy es muy diferente a cuando la leí de joven. El romanticismo francés, por ejemplo, el romanticismo alemán con Goethe. Cada vez que uno se aproxima a un libro y lo vuelve a leer, tiene una experiencia diferente, sumamente distinta a lo que se siente con el pasar de los años, porque la cultura nuestra, la madurez nuestra, se ha transformado y vemos cosas que antes no veíamos. Y lo mismo pasa con la filosofía. Leer a Aristóteles, cuando yo lo leí en el primer año de estudio de filosofía, no tiene nada que ver con lo que lo leo en estos momentos, ¿no? Porque es un autor de una riqueza extraordinaria. Es decir, usted puede hacer 10, 20, 30 lecturas de la metafísica de Aristóteles y siempre va a conseguir algo distinto. Entonces, eso es fundamental porque nuestra cultura personal, nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión se va transformando y eso es lo que nos permite ganar. En cuanto al grupo literario, pues, insisto nuevamente, aquí en Maracaibo es un grupo de mucha trayectoria y hemos logrado, pues, hacer un paseo, esa es la palabra exacta, un paseo por el mundo de la literatura desde los griegos hasta la actualidad y ha sido una experiencia extraordinaria, no solamente para los integrantes del grupo, sino para mí como docente. Ha sido maravillosa la experiencia y me ha permitido, pues, insisto, repasar. Es importante volver a leer libros. Yo pensé en un momento determinado de mi vida, después de los 60 años, que no iba a volver a leer al Quijote, porque había muchas cosas más que leer, pero me siento feliz de haber retomado el Quijote. Eso para mí me ha dado una gran riqueza y me ha permitido, pues, reevaluar y ver otras cosas, lo mismo con cualquiera de los autores que hemos tocado. En cuanto al grupo filosófico, también me permitió, pues, ponerme en contacto con otras personas. Es un grupo que hay mucha crítica y pienso que eso es lo fundamental. Cuando se abre un grupo tanto literario como filosófico, lo importante es la crítica que surja. Si hay crítica, la gente tiene comprensión de lo que se está haciendo y la gente se está modificando. La idea, pienso yo, de todos estos grupos y de hacer literatura y hacer filosofía en estos grupos es aprender a ser críticos. Si no tenemos criticidad ante los autores, ante los hechos, no podemos realmente, no estamos haciendo nada. Así lo siento yo. A lo mejor ustedes me dirán que es una especie de visión muy sesgada, pues, pero yo pienso que sí, en la medida que usted toma un texto literario o filosófico, usted se modifica, usted deja de ser el que era y al terminar el libro es otra persona. Eso es una de las experiencias que yo he sentido y que pienso que el docente, cuando logra transmitir eso, modificar, emocionar, transformar al lector, es que ha logrado su cometido. Si no, no tiene sentido, pues. Es lo que nos pasa cuando estudiamos generalmente bachillerato. Si el docente no nos modifica y no nos entusiasma y nos motiva, la literatura se hace algo pesado. Más que todo porque los libros que se usan en el bachillerato son fragmentos. No podemos leer 100 años de soledad completo porque es muy largo, entonces nos dan unos fragmentos para que uno más o menos se dé cuenta de qué trata el libro. Y lo mismo con el Quijote, con cualquier otro libro. Entonces es importantísimo tomar un contacto con la obra entera, poder leer completamente y no fragmentarse. Ahorita tenemos otro problema que nos está trayendo el Internet y todas las nuevas tecnologías. Es bueno y es malo. Por ejemplo, ya hay resúmenes de libros. Ya el estudiante de bachillerato, el estudiante universitario en muchos casos, se copia los libros, no lee los libros, sino usa un resumen
Y ahí encontramos otro problema, pues. Eso no es leer, eso no es saber, eso no es enriquecerse. Y el Internet nos ha traído pues ese tipo de problemas. Cantidad de libros de trabajo que usted recibe en la universidad, me tocaba a mí, sobre todo los estudiantes que están empezando las carreras de los primeros semestres, copian del Internet los textos, hacen un trabajo que uno les envió y ellos sienten que han leído. Y lo peor del caso es que ellos se sienten que conocen el autor, pero jamás han tocado el autor en la obra original. Y ese es otro de los problemas que tenemos nosotros hoy día, o que yo veo que nos estamos enfrentando en el mundo de hoy. Para ir redondeando la idea y acercarme al final y abrir pues el diálogo, quería dejarles claro que yo creo que estamos en un mundo peligroso. Estamos en un mundo peligroso para nuestros hijos, sobre todo para nuestros nietos. No solamente por todo esto que se está hablando de los cambios mundiales, de la política mundial, todas las cosas malas que ustedes pueden ahorita ver cuando se acerca a Internet, la pedofilia, ese mundo es un peligro. Pero estamos ante un mundo también peligroso que es perder la posibilidad de leer. Cada vez más los videos, la televisión y el Internet están, yo creo que haciéndole daño al muchacho. No es que no sea bueno jugar videos, sino tener unos límites en lo que se hace. Mi nieto menor, uno de mis nietecitos, actualmente tiene 8 años cumplió, se llama Diego Alejandro, vive en Toronto. Bueno, desde los 2 años, lo primero que hace al levantarse era tomar la tableta y abrir y buscar lo que quería. Pues. Entonces, eso es increíble que ya un niño de 2 años tenga esa capacidad. Y bueno, yo pienso que es mucho la información la que entra, es información en muchos casos peligrosa, que hay que tener mucho cuidado. Y segundo, vuelvo a la pregunta que les dije inicialmente. ¿El lector nace o se hace? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de incentivar la lectura? Y les dejo esa inquietud para su familia. Quiero que se la lleven como algo realmente muy sentido por mí, porque me preocupa y tengo nietos y quiero que ellos sean lectores también. Quedarnos simplemente con el Internet y con los juegos de video, yo pienso que eso no hace a ninguna persona un ciudadano cabal, una persona realmente... puede ser un gran tecnólogo, puede ser un gran científico, quién sabe lo que le depara el destino. Pero si no tiene un amor a la literatura y no tiene un respeto por los libros, yo creo que será sumamente difícil. Y pienso que el mundo del futuro va a requerir de humanistas. Eso no me cabe la menor duda. En la medida que tengamos una preparación como humanistas, yo creo que enfrentaremos mejor la vida. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Yo quiero ya ya hablé bastante, ¿verdad? Yo quiero ahora dejar abierto el derecho de palabra para que ustedes puedan darme su opinión y poder conversar.